¿vale? Hoy tenemos unos invitados. Hablamos en castellano porque uno de los invitados solo habla con nosotros en castellano, puede hablar en otros idiomas, pero solo en castellano. Y nada, pues yo, si os parece, empezaré como siempre haciendo un pequeño repaso a lo que hacemos como comunidad de prácticas para todo seguido eh, dejarles la palabra a Bruno y a Nuria, ¿vale? Que nos explicarán, nos harán un overview, como si dijéramos, del marco reglamentario desde el punto de vista de su empresa que está dedicado a ayudar a proyectos digitales, ¿vale? Su empresa, si no me equivoco, me corregís, Veratex. Veranex. Veranex, perdón, disculpad. ¿De acuerdo? Entonces, ya sin más preámbulos, si os parece, paso a explicaros lo que sería lo que hablaremos esta plenaria, ¿de acuerdo? De este mes de marzo. Repetir otra vez lo que significa una comunidad de práctica. Somos gente que tenemos todos proyectos de salud digital. Entonces, lo que hacemos como observatorio es una gestión del conocimiento. Para ello hacemos una cartografía de proyectos, observamos tendencias, intentamos transmitirlas, ya veréis la newsletter, intentamos hacer guías, soporte y recursos, y esta comunidad de práctica en que vamos presentando proyectos, cada uno de nosotros con sus experiencias para, de alguna forma, ayudar a los otros que están pues, en una fase más reciente. Lo que haremos hoy es, bueno, esto, la presentación y actualización. Después, ver si yo lo tenía aquí. Nos presentarán cómo es los requerimientos regulatorios en modo amplio, tanto Nuria como Bruno de Veranex, y luego dejaremos un tiempo para preguntas. Os pediría, porfa, que cuando hagáis preguntas os presentéis un poco para que tengan como conocimiento de vuestro perfil. Y nada, opa, me he ido. El tema de cartografía de proyectos, seguimos en marcha, volvemos a hacerlo este año, ¿vale? Este año no hacemos memoria, pero sí cartografía. Os llegará a cada uno de vosotros, como siempre, una separata para que nos indiquéis en qué proyectos estáis, para poder hacer como el radar de los proyectos, para ponerlo en disposición de todos los miembros de la comunidad. Acabamos el año pasado el proyecto Pulso de inclusión de los pacientes en los TRLs. Estamos en fase de publicación. Hace más de un mes que hemos introducido en una revista y todavía no tenemos respuesta. Y lo que no pudimos el año pasado, que es el Horizon Scan, este año es como un objetivo más prioritario. Y esto, deciros que tenéis disponible la memoria del año pasado, que este año no la haremos y la haremos el próximo. Comentaros que hemos hecho estas colaboraciones con el IA Hub, con el grupo de IA generativa de docencia y recerca, y experiencia al paciente, con el que estamos desarrollando el pulso y todos los demás, y con el área de gestión de Future, y que hemos colaborado también en otras jornadas externas, que las podéis ver a la derecha. ¿Vale? Voy deprisa porque pienso que lo que es interesante es lo que nos presentarán Nuria y Bruno, ¿de acuerdo? Repetiros que tenemos el newsletter que tiene que salir a principios de abril, con el primer trimestre, que si tenéis alguna noticia, algún proyecto que queráis que salga, ah, lo que queráis compartir, que me enviéis un email, ¿de acuerdo? Que lo pondremos. Pondremos diversos temas que se han ido tratando y diversos también sobre, por ejemplo, el Digital Health Space y sobre cómo se ve desde una charla que se hizo también en el Instituto de Malaltías Digestivas. Y bueno, pues lo que nos vayáis pasando y lo que vayamos capturando, como siempre, ¿de acuerdo? Y nada, os paso la palabra, si os parece, Nuria y Bruno, dejo de compartir. Y si os parece, pues no sé cómo lo queréis hacer, si todo y después preguntas o vosotros, os paso la palabra, vosotros como os sintáis más cómodos. Gracias. Bueno, gracias a todos por venir a hoy a esta charla. Mi nombre es Nuria Gresa, yo soy la responsable de la oficina de Veranex en Barcelona.
Ahora os comentaré un poco la empresa, los servicios que ofrecemos, presentarme yo primero. Yo soy bióloga por formación, estudié biología humana en la Pompeu Fabra, luego hice la tesis en el IDIVAPS en neurociencias, hice un primer postdoc aquí en el Hospital Clínic con el doctor Graus y el doctor Dalmau, y luego un segundo postdoc en Estocolmo, en Karolinska, y luego ya decidí dejar la investigación académica pura y dura y me uní a Veranex, donde yo lo que hago es escribir documentación técnica, las evaluaciones clínicas, los reports de vigilancia para ayudar a los fabricantes a poder acceder al mercado y obtener el CE mark. Déjame compartir pantalla para presentaros un poco lo que hacemos en Veranex. ¿Podéis ver las diapositivas? Sí. Sí, vale, pues ponemos modo presentación. Entonces, en lo que... Ups. Vale. Vemos vemos el Vale, modo se ve todo sí. por algún motivo. Bueno, Ha es habido igual, un porque momento no... que sí que se veía bien, ¿eh? De todas formas. Bueno, si no lo hacemos así, lo hago grande. Y a Vale. grandes males, grandes remedios. Entonces, nuestra compañía es una empresa es una consultoría que ayuda a los fabricantes de dispositivos médicos a salir a lo que puedan necesitar. Desde el diseño, podría venir una persona con una idea en la cabeza y salir al mercado con nosotros y hacer todo lo del medio con nosotros. Tenemos una parte de diseño, de desarrollo tipo de testaje en el laboratorio, tenemos también laboratorios preclínicos, animal facilities aquí en Europa, tenemos una parte de CRO, pero no solo puro monitoraje, sino también hablar con las autoridades competentes, con los comités éticos, crear los protocolos, todo lo que sería alrededor de un ensayo clínico, análisis de datos. Y luego tenemos la parte regulatoria, en la que ofrecemos pues, estrategias para salir al mercado, valorar qué mercado sería mejor para salir primero, si Estados Unidos o Europa, las diferentes opciones, montar o revisar el sistema de calidad, o ayudar a la certificación de las ISOs, y luego toda la documentación, ayudar a escribir o a revisar la documentación técnica, redactar cualquier parte de esta documentación técnica que haga falta y acompañar también en las discusiones con los notified bodies, es decir, todo lo que sea necesario a nivel regulatorio para poder salir al mercado, ya sea en Europa o en otros mercados en los que también trabajamos. Nosotros trabajamos con dispositivos médicos y con dispositivos de test diagnóstico in vitro. Lo que os comentaba, en Europa pues tenemos la parte de... Me vais a disculpar que toso un poco, que estoy un poco constipada. Tenemos la parte pues, de la Regulatory Strategy, hacemos toda la redacción de los documentos, como os comentaba, el soporte para obtener certificaciones ISO, auditorías internas o soporte con una auditoría externa, usability, todo lo que sea post-market activities, las discusiones con las diferentes competent authorities. Podemos actuar como representatives en Europa, en Suiza, en UK, y a nivel de Estados Unidos, pues también han discusiones con la FDA para preparar la submission, para tener las discusiones previas, para aclarar cuál sería la mejor opción de todas las que existen para salir al mercado, el seguimiento post-market. Entonces, todo esto son servicios que podemos ofrecer. Nosotros estamos presentes en muchos países, ya sea tanto de Asia como de Europa, en América. Tenemos una pequeña oficina aquí en Barcelona, en la Ronda Sant Pere, con un equipo de 3 personas, pero estamos en contacto constante con nuestros compañeros alrededor de las otras oficinas, así que lo que no sepamos nosotros podemos conseguir algún compañero que nos pueda asesorar, pero como primer contacto, como primera discusión en catalán, en castellano, en inglés, o como queráis, para un trato más de cercanía, pues estamos aquí ubicados cerquita vuestro. Y a nivel de Digital Health tenemos un equipo de expertos del que Bruno forma parte,
que cubren todas las necesidades regulatorias, tienen una extensa experiencia en asesorar clientes para ayudarlos a conseguir también salir al mercado, resolver dudas regulatorias en ciberseguridad, en inteligencia artificial, protección de datos, y podríamos asesoraros en lo que hiciera falta. Entonces, vamos ya a la parte más interesante de hoy, que es la charla de Bruno. Solo dejarme presentaros a Bruno. Bruno es bioingeniero por formación, tiene más de 12 años de experiencia trabajando en medical devices, ha trabajado para manufacturers, ha trabajado como consultor. Él es experto en regulatory affairs y quality affairs, asesora a nuestros clientes desde el Quality Management System, en procesos de verificación y validación, también en ayudar a la submisión, en el Regulatory Pathways, y en el equipo de Digital Health, del que él forma parte, tiene experiencia en software validation, en inteligencia artificial y en ciberseguridad sobre todo. Y él nos va a explicar cuáles son los requerimientos regulatorios necesarios para llevar un producto de Digital Health al mercado. Gracias, Bruno. Bueno, gracias Nuria y gracias Ima por la invitación. Voy a compartirles la pantalla, espero poder compartirles directamente la presentación. Les pido que me avisen una vez que ya la estén viendo. Ahí me hace el pulgar Perfecto, arriba Ima, sí. así que podemos comenzar. Bueno, tal vez notarán por mi acento que soy argentino, tal vez para agregar un poco más de la parte personal, pero hace 3 años que vivo en Suiza y como hizo, trabajando para Veranex como consultor. Y tal vez algo que siempre me gusta mencionar en las charlas es que mi inicio con las regulaciones fue desde el lado de una startup familiar. Éramos pocas personas y teníamos que toparnos con las diferentes regulaciones cada vez que en un congreso se acercaba algún médico queriendo que el producto vaya a su mercado, y ahí encontré, digamos, de esa manera que empecé a formarme en la parte regulatoria por necesidad, por así decirlo. Y bueno, por eso ahora me gusta del otro lado, digamos, ahora ya como consultor y más especializado en la parte de software, buscar la forma de mostrar la regulación como una forma de saber cuál es la montaña que uno va a escalar. Entonces uno sabe a qué se enfrenta. Y bueno, no sé si decir lamentablemente, pero el tópico que vamos a tocar hoy es básicamente cubrir todas las regulaciones que están viniendo a cubrir el espacio de Digital Health, de software. Y pienso que al final del día vamos a entender el porqué de cada regulación, pero obviamente siempre la regulación está un poco atrás a lo que son las innovaciones tecnológicas, corriéndole detrás, y es por ello que vamos a ver que hoy día el campo regulatorio es bastante complejo, así que intentaré explicarlo para darle un overview de cada uno de los campos, pero es porque la tecnología y el software ha evolucionado de una manera bueno, muy rápida, digamos, y a saltos agigantados en estos últimos días. Si voy hablando muy rápido o el castellano o los latinos, por favor me avisan, y si hay alguna oportunidad de tener una conversación o una consulta en alguna de las slides, también sin problema levantan la mano y Ima o Nuria me van a avisar de que hay una consulta para poder charlar. Pero bueno, si va todo bien, sin más, comenzamos la charla. Bueno, el software, bueno, también mi idea en las presentaciones es que fomenten la charla, así que no voy a leer específicamente todo lo de la presentación, sino dar la overview del tema. Simplemente en esta presentación, en esta slide, lo que se quiere mostrar es que el software nos acompaña a los productos médicos a través de toda la vida, directamente desde el nacimiento, incluso prenacimiento, estando como en el feto de nuestra madre. Ya empezamos a tener contacto con un montón de diferentes productos médicos, y el uso de software en todos esos productos médicos es algo que pienso yo que es una tendencia que no para de crecer en los últimos años, y ahora con el AI y Big Data y la conectividad entre distintos dispositivos, todo comienza a acelerarse aún más, y probablemente aquellos que trabajen en la parte del sector de salud pública busquen la forma de estar más conectados, de tener la información en el celular, de tener la información en la computadora, en las nubes. Pero bueno, eso trae también unos riesgos asociados y por lo tanto regulaciones por parte de las autoridades que tienen como objetivo
cuidar a la población a través de un mandato, muchas veces a través del Congreso o ¿no? de los ministerios de salud. Bueno, esto solamente habla más de lo que es la transformación tecnológica, así que bueno, voy a pasar esta parte. Y solamente para dar algunos números, más de la mitad de la población mundial, o sea, estamos hablando de más de 4 billones de personas, tienen acceso a un smartphone. Eso creo que ya es obvio, pero estamos hablando de que si prácticamente todo el mundo está desarrollado, digamos, con acceso a la medical devices, tiene acceso a estas tecnologías. Y hoy día la industria de las aplicaciones digitales es una de las que más crece y no deja de lado a aquellas que tengan objetivo de médico. Las complejidades que trae el software son en algunos casos únicas. Por un lado, si pensamos en lo que es la ciberseguridad, si uno está afectado por un problema y es un problema de seguridad, el ataque se puede realizar no solamente a un dispositivo, sino a todos los dispositivos conectados en el instante siguiente de que se descubre una vulnerabilidad o un problema. Eso no es algo que físicamente suceda con otro producto. Necesitamos que el error se dé en distintos lugares y los tiempos de acción son diferentes. Con la AI también tenemos un tema de supervisión. Empieza a haber un algoritmo del cual nosotros sabemos cada vez menos cómo funciona dependiendo del tipo de AI que se haya generado, y eso genera una necesidad de transparencia y de governance de datos, de cómo se valida esa AI para que nosotros como usuarios humanos, inteligencias humanas, sepamos interactuar con esa AI. Y eso trae una serie de complejidades para el desarrollo médico, porque la validación de ese tipo de dispositivos que tengan interconectividad, o sea, ciberseguridad, y que además tengan o que manejen datos personales, donde ahora cada vez más tenemos con la GDPR y nuevas regulaciones, protecciones con cómo se comparten nuestros datos personales, se empieza a formar una nube compleja de distintas regulaciones que uno como desarrollador de software tiene que tener en cuenta. Entonces, vamos arrojando un poco de luz a esta nube. Tenemos distintos pilares. La parte de la izquierda, que es Medical Devices, está gobernada por las regulaciones de la MDR o la IVDR en caso de que sea un dispositivo de uso in vitro. Después tenemos para Reino Unido el UK Medical Devices y en Suiza está la Medical Device Ordinance, pero en general el ámbito es el mismo. Estamos hablando de productos de uso médico o de uso in vitro. Ahora, en el manejo de datos personales tenemos la GDPR, que es la General Data Protection Regulation, donde toda información de carácter personal debe ser tratada de manera diferente a aquella que no es de carácter personal o anónima, y eso da una serie de obligaciones a todos los actores que manejan nuestros datos, incluso llegando a los proveedores o a los servidores que contengan los datos. Se suma una nueva regulación que ya es más nueva, de 2023, que es el Data Act, que amplía eso a prácticamente todos los datos, y ahora vamos a decir un poco más sobre eso, y por lo tanto sigue tocando a lo que son los medical devices. Ahora, no todos los medical devices, por ejemplo, manejan datos, no todos los medical devices o software manejan datos personales, entonces siempre tenemos que ir pensando que las regulaciones son pilares a los cuales uno tiene que ir a ver si está dentro del scope o no de esa regulación. Luego en la parte de ciberseguridad aparece una nueva directiva a la cual vamos a entrar, que es la NIS-2. NIS es un acrónimo de Network and Information Systems, o sea, todos dispositivos conectados. Y es básicamente para proteger lo que es la ciberresiliencia, las normas de ciberseguridad de la Comunidad Europea. Y es una directiva que busca que se utilice un marco común de ciberseguridad, pero vamos a ir luego sobre ello. Y finalmente vamos a hablar un poco del AI Act, que sería el más nuevo de las regulaciones, y es la primera regulación en el mundo sobre inteligencia artificial, no solo para productos médicos, sino inteligencia artificial de cualquier tipo de uso. Pero de vuelta cubre aparte de producto médico. Así que un software ya potencialmente tiene estas 5 burbujas o pilares
que cumplir dependiendo de qué tipo de datos utilices, cómo se conecte, dónde se ubique y qué tipo de software se trate, si es una AI o es otro tipo de software más determinístico. Bueno, esto lo acabo de comentar, simplemente dejar el slide para que conozcan un resumen de qué se trata cada una de las regulaciones que les acabo de comentar. Bien, cuando hablamos de datos, ¿de qué estamos hablando? La definición de datos es cualquier representación digital de hechos o información o compilación de esos hechos que pueda tener, puede ser en audio, puede ser en imagen, puede ser en texto. Eso es lo que la regulación, cuando hablamos de datos, se entiende de esa manera. Ahora, cuando hablamos de la regulación del Data Act, ahí realmente estamos hablando de cualquier dato generado por el producto. Entonces ahí puede ser datos incluso de servicio técnico, cómo se usó una máquina, o cada cuánto se reemplazó un filtro en un equipo de diálisis, por ejemplo, ese tipo de información, ese tipo de datos. Puede ser que el fabricante lo esté subiendo a la nube y uno como usuario no tenga esa información. Bueno, el Data Act viene a suplir eso, viene a darnos a nosotros como usuarios la información desde el fabricante de qué datos se están recolectando y qué se está haciendo con esos datos y a dónde van. Siento que esos datos no son personales nuestros privados, pero sí son de un equipo que es de uso privado, tal vez de una clínica. Ahora, la GDPR es específicamente a datos personales, entonces ahí estamos hablando de todo dato que nos puede identificar a nosotros como personas naturales. Y eso puede ser desde un IP que después se pueda linkear con si tenemos el proveedor de Internet, podemos saber quién es la persona que accedió. Entonces no es solamente nombre y apellido, es toda información que se pueda identificar unequívocamente con una persona natural física. Y después hace que todo el resto de la información como no datos personales quede fuera de GDPR. Sin embargo, luego vamos a ver que en la parte de ciberseguridad muchas veces el software mismo también contiene propiedad intelectual que uno quiere proteger y por lo tanto puede uno querer aplicar medidas de ciberseguridad para protegerse como empresa misma. Y a eso es donde va la NIS 2, que vamos a hablar en un momentito. Bueno, un dato, un asterisco, digamos, esto no solo aplica a las empresas que están en el territorio europeo o en Suiza o en Reino Unido, sino que estamos hablando de datos y estamos hablando de software y la nube, es todo aquello que entre o salga de territorio europeo. O sea, si no es una persona natural europea y sus datos están siendo utilizados por alguien fuera del territorio europeo, ese representante para poder poner en el mercado su producto va a tener que requerir los servicios de un representante autorizado, que es simplemente una persona para el cual la autoridad competente se pueda comunicar en territorio europeo. Se pueden imaginar básicamente que si la autoridad competente tiene que hablar con alguien en Australia, va a haber problemas de uso horario. Entonces, eso es una de las justificaciones de tener a alguien cerca que cada vez más tiene cada vez más responsabilidades. Por ejemplo, en la MDR, la responsabilidad del representante autorizado se ha incrementado con respecto a la directiva anterior. Bien, tocando un poco el tema de los tipos de datos, creo que, bueno, ya fuimos hablando, pero es claro que los dispositivos médicos o bien crean datos como un secuenciador de ADN, o bien procesan datos en una intervención para tomar datos de una imagen y dar un diagnóstico o dar una indicación o hacer una medida, o guardan datos, esas imágenes que uno después quiere volver e ingresar, y esas imágenes tienen que ser inalteradas, porque si fueron alteradas, entonces afecta el diagnóstico que va a dar el médico. Identifican a una persona, por lo general, entonces estamos hablando de que hay datos personales de alguna manera, cómo se va a manejar eso, quién va a determinar qué imagen corresponde a qué persona y mantener eso en el tiempo. Y también se transmiten de un sistema a otro. Puede ser que las imágenes se guarden en un hub, en un dispositivo que colecte imágenes de distintos productos. Bueno, cómo ese producto va a interoperarse con los distintos dispositivos para dar el uso previsto que uno necesita en la clínica.
Y todo este sistema complejo genera también una enorme oportunidad para cualquier hacker o alguien que quiera hacer provecho de esos datos, porque es un sistema complejo y es un sistema que guarda información altamente sensible y por lo tanto potencialmente con alto valor. Entonces, es por eso que me parece que es muy relevante todas las regulaciones que estamos conversando. Ahora, ¿cuándo un software es producto médico o no? Un software también puede ser un accesorio a un producto médico, pero eso lo define la MDR, y ahí solamente les dejo un link de una guía que vino a clarificar sobre este tema y les voy a pasar a comentar a continuación. Un breve detalle: hay muchas aplicaciones que también quieren ser producto médico para poder lograr reembolsos por parte de las aseguradoras de salud. Las autoridades están al tanto de eso y por lo tanto muchas veces los dejan, no permiten de que también uno se registre como producto médico a cualquier cosa. Tiene que tener un uso previsto clínico y eso está bien definido en la MDR, solamente como para que también lo sepan. Por lo general, ese tipo de aplicaciones se la conoce como Wellness App, y también puede ser una elección del fabricante de despegarse de la indicación médica para no ser pasible de requerir la regulación. Pero en tal caso, si uno utiliza palabras que buscan esquivar la regulación, pero en realidad debería ser un producto médico, por supuesto el organismo competente va a tener la facultad de tocarle la puerta al fabricante y decirle: ustedes tienen que regularse. Y de hecho eso le pasó a el iPhone, el iWatch de Apple, y hay un caso de un de novo en FDA. Pero bueno, no quiero entrar en tema, pero simplemente para que vean que esto toca a empresas incluso del tamaño de Apple. Bueno, el software puede ser tanto para MDR como para IVDR. Y hay software que se puede clasificar de manera separada al producto médico, o hay software que está incluso dentro del producto médico. Por ejemplo, puede haber un software que se utilice como un add-on, o sea, algo que se agregue para poder agregarle colores a una imagen. Eso es un software que va a ser un accesorio, va a suplementar al producto médico, o puede estar el mismo software que genera la imagen a través de la recepción de las señales de los sensores donde impacta el rayo X para poder hacer la señal. Entonces ahí estamos hablando de un software que está dentro del producto médico y por lo tanto se clasifica dentro del mismo dispositivo. Esto porque tenemos que entender que la regulación también discrimina diferenciando las distintas clases de riesgo de los productos. Entonces, pasemos un poco a esa parte. Los tipos de riesgos en la MDR van de clase 1 a clase 2A, 2B y la máxima clase, que es clase 3. Cuanto más alta sea la clase, mayor son los requerimientos en términos de testeo, de validación y de vigilancia por parte del organismo notificado, que es el organismo que tiene la facultad de auditar a las empresas de fabricantes, de cómo ese producto está en el mercado, y no solamente antes de ingresar al mercado, sino después, cómo es el monitoreo, cómo es la vigilancia y cómo es la información que hay que entregarle de manera periódica a la autoridad para demostrar continuamente de que el producto sigue siendo seguro y eficaz en brindar el uso previsto. En el caso de software, lo que presenta esta guía que les comentaba, la MDCG 2019, son dos varas principales. La primera es qué significancia tiene la información que entrega ese software. Ese software, por ejemplo, ¿va a dar el diagnóstico de manera directa o va a ser solamente uno de los elementos que el médico o la personal de salud o el paciente mismo va a tener en cuenta para tomar una acción? Entonces, es lógico que algo que solamente informa cómo va el tratamiento, o que solamente es tenido en cuenta con otros factores, tiene menos riesgo de tener un impacto grande en la salud que algo que diga usted tiene cáncer o no tiene cáncer. Y en otro aspecto también es qué tan crítica sea la situación del paciente. O sea, si el paciente está realmente, es un tratamiento crítico o es algo que es simplemente para mejorar algún aspecto metabólico comiendo otro tipo de cuestiones. Si eso requiere un monitoreo constante de un profesional médico con otros sistemas, eso genera de que la clase del producto médico sea menor. Entonces se genera esta matriz. Pero no quería dejar de decirles que también hay otro tipo de clase de software, que es el clase 1, que es todo aquel software que no sea usado para esos medios, o sea, que no sea usado con el propósito de brindarle información
para la toma de decisiones o diagnóstico o terapéuticas al personal médico o a la persona, o para monitorear procesos fisiológicos. Hay otros softwares que tal vez no caigan en esas categorías. Bueno, en la MDR, que es la regla 11 para clasificar a los productos médicos, que es la que más aplica al software, también se contempla a ese otro tipo de software que es clase 1. Y esto es importante porque si el software es clase 1, todo lo que sea clase 1 en MDR no requiere de una evaluación de conformidad por parte del organismo notificado, sino que uno directamente hace una declaración jurada de conformidad, de que uno ha leído, sabe que es un producto médico, pero como es clase 1 puede ir directamente al mercado y cumpliendo la ley. Y ya vamos a enganchar con este tema. En lo que es Data Protection, entonces ahí cubrimos todo lo que es Medical Devices, nomás, MDR. Ahora vamos a otra regulación, Data Protection. Cuando hablamos de datos, si nosotros podemos identificar a la persona, como hablábamos antes, entonces estamos hablando de GDPR, datos personales. Si uno tiene la forma de anonimizar los datos de manera directa, de manera que ya no se pueda, que sea irreversible la conexión con la persona, ahí sí estamos yéndonos afuera de la GDPR. Pero si uno hace una pseudo-anonimización, por ejemplo, si yo puedo acceder al número de historia clínica de la persona, algo que identifica inequívocamente a la persona, ese dato sigue siendo considerado dato personal. Bueno, la GDPR plantea básicamente una serie de datos que son los que están en la columna de la derecha, y dentro de ellos es el datos concerniente a nuestro estado de salud, que de ser utilizados tienen que cumplir con una provisión de esa ley, que es el artículo 9, que establece una serie de pautas en torno a la transparencia con el usuario, a requerir que el usuario les dé un consentimiento en el uso de los datos, en nosotros tener el derecho al olvido, derecho a que la información nuestra se borre de los servidores, y una serie de cosas en el manejo de los datos dependiendo de la criticidad de los datos también. O sea, vemos de vuelta una misma idea repetida con base al riesgo. Y esto es lo que estábamos comentando recién, ¿no? O sea, todo lo que sea transparencia, para qué se va a usar el dato, cuánto tiempo se va a mantener, que no se mantenga más tiempo de lo que realmente se necesita para el uso previsto, y la confidencialidad. Y cuando hablamos de integridad, estamos hablando de que el dato no se altere con el tiempo. Y obviamente da responsabilidades y penas monetarias, o sea, pasibles, o sea, da legislación a que un juzgado utilice eso para dar sanciones económicas a quienes infrinjan la ley también. En lo que es data sharing, o sea, todo lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, en el caso de dispositivos que tomen datos no de carácter personal, ahora tenemos un nuevo jugador que es el Data Act. Entonces aquí sí, otro tipo de datos también es pasible de cumplir una regulación. Entonces ahí estamos viendo cómo cada vez más se va ampliando la regulación para cubrir prácticamente casi todos los software. Esta regulación tiene prevista para entrar en rigor a partir de septiembre de 2027, pero como todas las regulaciones en realidad van paso a paso, digamos, es gradual. Pero esto ya es una regulación, o sea, si estamos en la Comunidad Europea, a partir de enero del año pasado, ya tenemos la regulación, el marco ya está previsto y por lo tanto tenemos que empezar a tomar acciones porque a partir de la fecha que figura ahí de septiembre de 2027, lo que significa es que si no estamos cumpliendo con esa regulación, estamos infringiendo la ley. Entonces, por eso es que se va haciendo de una manera espaciada en el tiempo. Bueno, me voy a ir apurando un poquito para cubrir todo y dejar un tiempo para las preguntas. En lo que es ciberseguridad, solamente mostrarles esto de los organismos nacionales. Vean que la parte de salud, como les decía antes, es el claro campeón en el tema en ser atacado por hackers. Y eso genera de que una directiva que se había generado en 2016 se cambie en tan solo 6 años, que en lo que es regulaciones estamos hablando de muy poco tiempo, porque no se estaban tomando unidades uniformes, esas medidas uniformes en lo que era la Comunidad Europea. Entonces, ¿qué es lo que solicita la NIS2? Es que las medidas de seguridad se tomen de manera activa y no solamente de manera de responder a una necesidad de seguridad. Me hackearon y por lo tanto voy a poner un sistema o voy a poner a una persona que trabaje en el hospital
para poder solucionar este problema y seguir trabajando. No, lo que pide es, dependiendo de la criticidad del organismo, que el organismo tome medidas antes y le pide a cada estado que genere una autoridad competente que sea posible de ir a auditar a ciertas actividades que se consideren esenciales, como por ejemplo laboratorios de uso nacional y que sean críticos para la salud de toda la población de España. Bueno, ese laboratorio va a tener que tener medidas de seguridad que sean auditadas antes de poder seguir funcionando, incluso sin tener un evento de ciberseguridad. Y otros organismos son pasibles de, necesitan saber de que tienen que cumplir con esas medidas, no van a ser auditados, pero en caso de que haya un problema o alguien les indique que hubo un problema, tienen la facultad al organismo de ir como autoridad, ir a la empresa a solicitar que se muestren cuáles son las medidas de ciberseguridad que se han puesto. Eso simplemente es la diferenciación que le acabo de explicar, es entre entidades esenciales y entidades importantes, y esa lista de quiénes son las autoridades importantes y esenciales, cada estado, cada miembro de la Comunidad Europea, por esta directiva, para abril del 2025 debería publicarla. Ahora, lo que les quería mostrar es que eso no es así en todos lados. Por ejemplo, Italia sí tiene ya un organismo que es la Agencia para la Seguridad Nacional, Ciberseguridad Nacional, y entonces esa agencia tiene previsto para abril cumplir con la directiva y publicar la lista. Pero hay otros estados que tienen otros pasos, y por ejemplo en el caso de España, lo busqué, está el anteproyecto recién se ha publicado 15 de enero de 2025, o sea que estamos hablando hace mes y medio, 2. Pero bueno, saber de que la directiva está en rigor y que cada estado va a estar tomando acciones al respecto, requiere una vigilancia en cada estado donde nosotros vayamos a poner nuestro producto, que tenemos que cumplir con normativas de ciberseguridad. El organismo europeo se llama ENISA, y ENISA publicó también el de enero de este año cuáles son sus pautas y cómo va a ir diciendo qué medidas hay que adoptar, cuáles son las medidas, y bueno, ese es el documento que les quería dejar como referencia. Finalmente, hablando de inteligencia artificial, como les había comentado, es una ley horizontal, así que ataca todo lo que sea inteligencia artificial. Hay un tipo de inteligencia artificial que directamente está prohibida en Europa a partir del AI Act, que es, por ejemplo, social scoring, o sea, algo que una cámara que nos mida a nosotros y que básicamente o no sé si la serie Black Mirror, alguno tal vez la conoce, pero que nos muestre nosotros qué probabilidad tenemos de tener un infarto y por lo tanto que nos quieran cobrar más de seguro de salud, ese tipo de cuestiones están prohibidas. Luego tenemos de alto riesgo que van a requerir una evaluación de conformidad de la manera muy similar a lo que hablamos con medical devices. Después tenemos límite de riesgo limitado, como por ejemplo un chatbot, o sea, si uno en el Corte Inglés habla con una inteligencia artificial, a partir del AI Act ahora va a tener que saber de que usted no está hablando con una persona, sino que está hablando con una inteligencia artificial. Y luego hay otras que no requieren de ninguna obligación, como puede ser los filtros de spam del mail. Ahora, lo que a nosotros nos concierne, lo que es productos médicos, el artículo 6 de la AI Act dice que aquellos productos que necesiten una evaluación de conformidad por las regulaciones o leyes del anexo 1 van a ser considerados de alto riesgo. Y en el anexo 1 tenemos la MDR y la IVDR, así que si uno es un producto médico, un software de producto médico, va a ser clasificado como una AI de alto riesgo. Ahora, los que le decía el asterisco de la vez anterior, si uno es clase 1, el software clase 1 no requiere evaluación de conformidad y por lo tanto no está dentro de la AI, pero todo el resto sí. Y bueno, los requerimientos son varios en el uso del manejo de los datos, cómo se entrena el modelo, cómo se va a explicar el modelo en la documentación técnica, cómo se van a ir guardando los datos de la evolución de esa inteligencia artificial o de la validación de las sucesivas cambios de la inteligencia artificial, transparencia y cómo es el tipo de interacción con la persona, con la inteligencia humana, básicamente.
Y para eso, bueno, ¿cuándo se implementa? Para productos médicos, a partir del 2 de agosto del 2027 está previsto de que todo producto médico que lleve inteligencia artificial tiene que tener un certificado de conformidad con la AI Act. Esto está todavía en progreso, pero ya digamos, la fecha ya está lista. A partir de esa fecha, cualquier inteligencia artificial que se utilice sin cumplir la regulación es pasible de vuelta de multas. Y aquí solamente algunas referencias de cómo se cruzan las regulaciones y cómo acompañan a lo que es el desarrollo de un producto médico. Cuando ponemos la CE ahí es porque para la MDR y la AI Act hay una evaluación de conformidad y por lo tanto hay un certificado que va a decir de que la AI y el producto médico están cumpliendo la regulación emitido por la autoridad competente. En las otras estamos nosotros siendo los que tenemos que hacer una declaración y somos pasibles de ser auditados o no, dependiendo de lo que vimos anterior. Muy rápidamente les quiero mostrar también para que vean cómo se está trabajando, desde qué tipo de medidas hay que tomar. En lo que es software, el desarrollo de software generalmente para uso médico se utiliza 62304, que es un estándar muy conocido, tal vez para algunos de ustedes sea conocido. El 81001-5-1 va a ser para ciberseguridad un estándar que venga a ayudar en los aspectos de ciberseguridad. Y para AI, en 2023 se pidió toda esta serie de estándares y ISO y CENELEC se pusieron a trabajar en todos estos estándares. Así que hay mucho, y vean las fechas de esos estándares también, se está trabajando y generando muchísimos estándares de cómo hay que trabajar con inteligencia artificial. Y si uno es un producto médico también, se suma a las normas que puse ahí en rojo, que son las típicas de producto médico. Y si además uno trabaja con datos personales, tenemos normas para datos personales, que son específicas para eso. Y si hablamos de ciberseguridad, tenemos normas aún específicas para esa parte de seguridad. Entonces, básicamente quería mostrarles cómo se empieza a complejizar la situación y cómo típicamente un software que tenga una AI y trabaje con datos personales, rápidamente tiene 3 grandes regulaciones que le apliquen y 3 sistemas normativos de manejo de la empresa que tienen que estar armonizados entre ellos. Lo bueno es que, como ven en esta tabla, las normas están estructuradas de una manera en la cual uno puede ver cómo le toca, cómo incluso con el mismo número se solapa una con la otra, de manera cual que uno, dependiendo de si es producto médico, pero no maneja datos, pero sí tiene una AI, pueda tener que mezclar 2 o tener que mezclar potencialmente 3 sistemas. Simplemente es para darles una idea de cómo se empieza a complejizar el ecosistema. Y esto más que nada para nosotros, lado de usuarios, se está generando, en 2024 se aprobó el European Health Data Space, que es, en resumen, es una forma de que nosotros como usuarios podemos tener acceso único a los datos de salud nuestros, o sea que no tengamos que andar llamando a cada institución que nos tomó una imagen, hospital donde nos atendimos por los datos médicos, sino que tengamos acceso único, un acceso para todos nuestros datos personales, no importa dónde se hayan recogido, de manera, digamos, transparente para poder llevarlos a donde queramos y darnos independencia de dónde tratarnos como usuarios. Bueno, y ahora sí, creo que fue un montón de información. Espero que el panorama, es un panorama complejo, así que si les quedó como que la cabeza medio por explotar, es porque realmente es un tema complejo. Y dejo algunos minutitos para preguntas, si es que los tienen. Muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que sí que es un poco brutal, ¿vale? No sé, yo tengo preguntas, pero dejo que si queréis, tenéis alguna pregunta, adelante. José Ramón. Hola, soy José Ramón Hernández, soy jefe de proyectos y sistemas en los laboratorios de aquí del Clinic. Tengo mi departamento de calidad, también depende de mí. Entonces quería preguntaros de cómo veis el impacto en los laboratorios de análisis clínicos de la aplicación del IVDR, en concreto a lo que son los test desarrollados in-house, teniendo en cuenta que, por ejemplo, un laboratorio como el mío, 1/3 de las pruebas estarían afectadas.
Es un gran tema e incluso los laboratorios clínicos también van a ser pasibles, dependiendo de cómo la autoridad de ciberseguridad los vea, de medidas de ciberseguridad también por el manejo de esos datos. No sé específicamente, tal vez si tu pregunta, José Ramón, iba más orientada a medir el impacto, es decir, si están dentro de IBDR, sí, yo pienso que igual también es una zona un poco gris, no sé, yo tal vez trabajo más con software que va al mercado fuera del laboratorio clínico, no sé, Nuria, si has tenido más, sé que es una zona bastante gris porque, bueno, le toca, pero hay que, pasible de discusión, por así decirlo. Sí, bueno, yo tampoco, yo soy más experta en medical devices que en in vitro diagnostics, pero sí que es verdad que la tendencia es a que haya muy pocos huecos en la regulación, es decir, que muy pocas cosas ya realmente se escapen de que haya un mínimo de regulación y que con la aparición de la IVDR hubo es un cambio de paradigma muy grande respecto a la directiva anterior, porque antes el 80% de los test de diagnóstico se autocertificaban y ya está. Y ahora es al revés, es solo un 20% que pasan a ser una clase A que se pueden quedar autocertificados. Todo lo otro requiere la participación de un notified body, de tener un sistema de calidad, o sea que realmente la tendencia cada vez más es a que todo esté dentro de la regulación y más en mayor o menor medida esté cumpliendo, al menos en parte, la regulación. Así que sí que está impactando en todo, sí. Y tal vez no lo mencioné en la filmina de la NIS2, pero NIS2 también es una ley horizontal. Inicialmente se creó para lo que era seguridad, ciberseguridad de organismos que sean de producción de energía eléctrica o plantas nucleares, ese tipo de instituciones. Y ahora con el NIS2 se amplió el scope y ya ingresan también los fabricantes de productos médicos y más laboratorios clínicos también. Ahora, todavía está todo por descubrirse bueno, cuando empiecen a hacer el listado de laboratorios esenciales o laboratorios que no son esenciales, pero que tal vez entran como entidades importantes. Y si son entidades importantes, ¿qué rol van a tener que cumplir y cómo van a ser supervisados? Lo que tal vez quería plantear es cómo como decía Nuria, tal vez, cómo la regulación empieza a tratar de cubrir todos esos lugares donde antes no estaba, lo cual hace difícil de que no aplique a alguna de estas regulaciones, dependiendo de qué es lo que uno haga, ¿no? Pero sí creo que es un gris, así que tal vez es importante ir a la autoridad para poder, o verlo con más detalle realmente, porque no es tan fácil. Llevamos en gris bastante tiempo porque el reglamento español todavía no ha salido y lo estamos esperando como aguas de mayo para saber qué tenemos que hacer, porque es así. Gracias. No, por favor, gracias. Araceli, adelante. Sí, hola. Yo soy Araceli Camacho y estoy coordinando la transformación digital y yo tenía una pregunta con respecto, muchas gracias por vuestras presentaciones magníficas. Tenía una pregunta con respecto a la inteligencia artificial, a la EUEAT. Cuando tú implementas una inteligencia artificial, ¿quién estipula cuál es el riesgo de esa inteligencia artificial? Es decir, si tú implementas una inteligencia artificial que tiene low risk, ¿eres tú mismo que te dices que tiene low risk o es algún organismo que te lo especifica? Bien, sí, gracias Araceli por la pregunta. Es como, o sea, el responsable legal de poner la AI en el mercado europeo es quien tiene que hacer el análisis para determinar si la regulación le aplica o no le aplica. Con el riesgo de que si uno toma una determinación y dice, no, bueno, no me aplica, pero realmente le aplica, la ley está ahí y es pasible de sanción por haber infringido la ley. Entonces, por lo general, uno, si está en una zona gris, también busca la manera de comunicar con de documentar la justificación y acercar a la autoridad competente para que la validen, de manera a estar seguro de no estar infringiendo la ley. Vale, Ese esto es sería para cuando vas a mercado, pero cuando estás utilizando inteligencias artificiales in-house también, ¿no? Entiendo, es lo Es mismo. que sí, pero justamente por eso incluso abajo de las transparencias están las que no tienen riesgo. Entonces, el AI Act contempla, digamos, para uso personal, por ejemplo, no estar fuera del ámbito.
también no aplica a ustedes, pero por ejemplo toda la AI de uso militar está fuera de AI Act. Entonces uso personal, todo lo que no sea para negocio o en investigación también hay excepciones, digamos, que uno puede ir al AI Act que está definido para las cuales no aplica el AI Act. Vale, y otra pregunta. En términos de Gen AI generativa, ¿toda esta ley se mantiene exactamente igual o la están adaptando? Es un muy buen punto porque justamente la definición de inteligencia artificial del AI Act es bastante poco Narrow. precisa, abarcativa, de manera cual que deja a mucha interpretación de si es inteligencia artificial o no. De hecho, para mi visión, prácticamente casi todo software o casi todo algoritmo casi que entra en esa definición de inteligencia artificial. El hincapié está sobre la función interpretativa que tenga una AI. Y en la que es la generativa, o sea, la que vayan evolucionando con el tiempo, sí, desde ya que están cubiertas. Lo que va a suceder es que van a tener mayor riesgo y de repente lo que tengas que validar es cómo va a ser el proceso de evolución y la comunicación con la autoridad competente, especialmente si es de producto médico. Pero desde ya que sí que están cubiertas. No sé si eso responde a tu pregunta o era para otro lado. Bueno, sí, no sé, cuando empiecen a aparecer los AI agents, esto yo veo difícil bueno, La de regulación, desplegar. la intención de la legislación es generar un marco normativo. Después está todo bastante gris, por así decirlo. Como por ejemplo, si tuvieras una AI para producto médico, hoy no hay ningún organismo notificado que esté acreditado para poder hacerte una evaluación de conformidad. O sea que tendrías que esperar a que algún organismo notificado esté acreditado, y los organismos notificados están pidiendo ser acreditados, y todavía no tenemos una fecha de alguien que esté acreditado. Pero sí, si uno ya es un fabricante, va a conversar con su organismo notificado si tiene en sus planes acreditarse para AI, porque uno tiene en sus planes hacer software con AI y necesita el certificado del organismo notificado, y es complejo tener dos organismos notificados. Por lo general, uno va a buscar que el mismo organismo notificado evalúe la conformidad del producto médico con la MDR y del producto médico con la AI Act como AI de alto riesgo. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo seguir entonces con la pregunta de que entonces si no hay organismos notificados todavía para certificar, de momento empezamos solamente con medical device como obligación, ¿no? Correcto. Y el uso de las ISOs en caso de la ISO, ¿cuál es esta? La que se utiliza en medical device para la documentación de calidad, que es la La 13485. 13485, sí. Vale, entonces la tardanza, lo que hemos venido observando es que quizás por la tardanza de conseguir slot con un organismo notificado, la gente se acredita con la ISO, ¿vale? Y quizás esta acreditación de ISO de calidad, de una ENOR o de un Sí. organismo semejante, puede servir de cara a un autocertificado o a un clase Bueno, 1. pero lo que sucede es que lo que vimos, 13485 está estrictamente en respuesta de la MDR. De hecho, la Sí. MDR armoniza la 13485, lo cual quiere decir que si uno tiene un certificado de 13485, eso da presunción de conformidad, ese es el término que se utiliza, con ciertos artículos de la MDR. En el caso de AI Act, dependiendo de la inteligencia artificial, incluso uno puede requerir tener una 13485 específica para AI, que es la 42001. Y después específicamente en el desarrollo o en el manejo de la evaluación de los riesgos, ya estamos hablando de otro tipo de riesgos. Ya no es un riesgo de 14971, que es la seguridad, la safety al paciente. No estamos hablando tampoco de ciberseguridad, que está cubierto con otro estándar, sino que hay riesgos específicos que tiene una inteligencia artificial, especialmente la que comentaba Araceli, las que son generativas. Que la AI evolucione o que yo no entienda para dónde está evolucionando y no la pueda manejar de alguna manera. Entonces, para eso viene otro estándar. Lo que sí, lo bueno que yo les quería mostrar con el estándar es que, si bien no está todavía
la acreditación posible, sí hay normativas que uno puede comprar para ver qué es lo que piensan los organismos y ir acercándose de manera de que en el momento que el organismo esté acreditado, uno pueda cumplir los plazos, digamos, de la AI Act. Y de hecho, es curioso, pero no os puse el link, pero hay una organización que se llama IGNB, que es una asociación de organismos notificados de Alemania, que tiene un cuestionario, tanto en ciberseguridad como en AI, de qué es lo que esperan ellos como asociación de distintos organismos notificados de los fabricantes o desarrolladores de AI y de los aspectos de ciberseguridad de la empresa. Entonces eso también te muestra hacia dónde están yendo los organismos. Falta que de alguna manera se ponga el sello o se firme y realmente se dé la rienda para habilitarlos. No sé realmente qué es lo que los está bloqueando, pero bueno, son tiempos administrativos, legislativos que son un poco Pero distintos. vuestra sincera opinión, ¿una startup supera esto? Porque yo veo mucho coste. Ahí está un poco la discusión de siempre del balance entre regularlo y no regularlo, digamos. Si uno no lo regula, hay mucho riesgo, y si uno lo sobre-regula, mata un poco la innovación o dificulta mucho. Yo creo que, por eso creo que comencé la charla diciendo que mi idea era mostrarles el tamaño de las distintas montañas, porque pienso yo que en una startup tal vez hay distintos pasos que se puedan hacer, no ir directamente a todas las funciones, sino ir creciendo de a poco con el producto y clasificándolo de una manera estratégica. Y tal vez, bueno, eso es parte incluso del trabajo mío diario. Esa es la parte de regulatory strategy, la estrategia regulatoria de cómo llevar el proyecto con las distintas regulaciones de manera evolutiva. Tal vez manejar datos personales no es algo que la AI requiera, pueda prescindir tal vez en la primera iteración. Bueno, eso ya saca toda una regulación entera en el tema. Tal vez conectarse con otros dispositivos también no es algo que se necesita, entonces eso ya saca 2 regulaciones más. Entonces, ahí esa es lo que, por eso para mí es importante tal vez saberlo de antemano, para una startup incluso es aún más importante, de manera de poder enfocar con tiempo y no evolucionar el producto y luego encontrarse, como nos pasa muy habitualmente, de que llega la AI, el producto ya está completamente desarrollado y decimos, te tocan 4 regulaciones y que la persona tenga que evolucionar el proyecto es mucho más complejo y mucho más costoso que tal vez comenzarlo del inicio, ya sabiendo la montaña es el Himalaya o es una montaña un poco más pequeña. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, yo tenía una pregunta al hilo de lo que tú has comentado, Inma. Y Bruno, en tu opinión, un medical device con high risk de inteligencia artificial y que utiliza datos de pacientes, ¿cuál es el coste y el tiempo de implementar toda esta regulación? Es una pregunta de oro que creo que no he tenido el tiempo de pensarlo. Y lamentablemente es el gran amigo de la parte conservadora, depende. Y es lamentable que depende porque realmente depende. Tal vez justamente lo que hablaba recién, es una AI que requiera 5 regulaciones, es una AI que requiera ser pasible de 2 regulaciones. Puede ser la misma tecnología, pero puede ser que no trate datos personales, puede ser que no se conecte, puede ser que sea las de alto riesgo. Recuerda que todas aquellas que son medical devices son de alto riesgo, entonces también habría que ver dentro de las medical devices, es una medical device clase 3, o sea, la AI te va a decir si tenés cáncer o no y nadie va a poder contrastar su opinión, entonces eso va a requerir tal vez una investigación clínica multicéntrica gigantesca para tener suficiente evidencia clínica que le permita a una autoridad o una autoridad competente decir, bueno, tengo suficientes pruebas y justificaciones para que esto es seguro y eficaz. Probablemente uno trate de reducir el riesgo colocando intervención humana, dándole información al humano que interactúa con la AI de manera de bajar el riesgo de que tenga un impacto, porque pensando en una AI que se pueda replicar en toda Europa, el impacto puede ser catastrófico. Entonces, justamente la diferencia, especialmente, digamos, hay que tener evidencia clínica, el costo empieza a crecer exponencialmente, pero también dependiendo del impacto que tenga la AI. Y ahí está un poco también lo que hablamos de la regulación. Si uno no regula la AI, ese impacto
queda sin nadie no hay ninguna ley que ningún juzgado pueda utilizar para poder dar una penalidad a que eso no suceda. Entonces también por eso es que la necesidad de actuar. Pero bueno, como todo, hay que buscar un balance, no es fácil. Gracias. Así que tu pregunta puede ser desde miles de euros, 500 a millones o más. Depende mucho. Muy bien. La gente ya empieza a saltar a otras reuniones. Yo creo que Sí. ha estado súper interesante y así lo han reflejado la gente que se ha ido marchando. O sea, muchísimas gracias por haber venido y hacernos esta charla. Ya hablaremos, ¿vale? Bien. Y bueno, a los demás, que esto, pues tendremos la charla grabada y la compartiremos. Y que si tenéis algún tema, me contactéis, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos y yo creo que lo dejamos aquí, si os parece. Gracias a Vale. vosotros por asistir. Espero que le haya Gracias. sido de ayuda y muchas gracias. Venga, hasta luego. Está